Aleluya, gloria a Dios. Vamos a dar inicio a este discipulado, tercer discipulado del libro de Apocalipsis. Hermanos, vamos a ver aquí vamos a ver primero que nada las cosas que has visto. Capítulo 1, la visión de Cristo glorificado. Una introducción del libro, nos da el primer capítulo, nos da un prólogo, nos da un saludo, nos da la visión de Cristo glorificado y sobre todo nos da la gran comisión, ¿verdad? Aparte de la gran comisión de llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no conocen, el Señor como iglesia nos ha mandado a llevar estas buenas nuevas. Nosotros ya no conocemos a Jesucristo según la carne, dice la misma palabra, ¿verdad? Entonces debemos llevar estas buenas nuevas, que Jesucristo está glorificado, que Jesucristo viene en poder y gloria. Esa es la primera parte, ¿verdad? El primer capítulo nos da una idea general, ¿verdad? No quiere decir que solamente en el primer capítulo, de todo el libro en general, podemos ver cómo Juan vio al Señor, ¿verdad? La experiencia que tuvo, ¿verdad? Y la escribió para nosotros. Qué regalo, ¿verdad? Y vamos a ver la segunda parte, que se refiere más que nada a las cosas que son, las que están sucediendo actualmente, la edificación de la iglesia, a lo que se refiere, ¿verdad? Especialmente dirigido a 7 iglesias de Asia en aquel tiempo. No solamente había 7, había más, pero 7 sabemos que es plenitud, es completo, y se está refiriendo a todas las iglesias de Cristo en todos los tiempos, ¿verdad? Entonces es para nosotros también. Y eso se refiere al capítulo 2 y al capítulo 3 de Apocalipsis. Y las cosas que están sucediendo, ya van casi cerca de 2000 años y sigue sucediendo esta palabra profética. Pedro lo dice, tenemos la palabra profética más segura, en la cual debemos de estar atentos a ella, ¿verdad? Y esta es una palabra profética, ¿verdad? Si hay un libro de profecía, es especialmente el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tercer parte, las cosas que van a ser después de estas, esto se relaciona más que nada al capítulo 4 hasta el 22 prácticamente, ¿verdad? Pero empieza especialmente con el capítulo 4, con el arrebatamiento. En 4.1 le dice: sube acá, ¿verdad? Sube acá, ven. Y luego ya el 4 y 5 nos da una idea de cómo es el trono celestial, ¿verdad? El tabernáculo celestial. Y ya de ahí del 6 en adelante vamos a estar vimos en el discipulado anterior que Dios, ¿verdad?, en su misericordia nos dio este bosquejo en un solo versículo, y también nos dio el privilegio de formar, ¿verdad? Eso ya es algo que el Espíritu Santo nos dio a nosotros, ¿verdad?, de formar una especie de lentes, ¿verdad? 7 lentes para tener una visión más amplia en el propósito para el cual Dios nos ha enviado, ¿verdad? Y el primer lente, ¿verdad?, allí con color azul, vamos a ver, se refiere especialmente al capítulo 1, 2 y 3, 4 y 5, ¿verdad? Especialmente a las señales del regreso de Cristo, ¿verdad? Las cosas que están sucediendo en la iglesia en general, alrededor de ella, juntamente con el pueblo de Israel. Y especialmente, si se refiere al pueblo de Israel, el trato de Dios en la semana 70, que se refiere a Apocalipsis 6 al 19, ¿verdad? Pero el primer lente, ¿verdad?, de color azul, es lo que queremos alcanzar en esta ocasión. El primer lente se refiere más que nada a la iglesia, ¿sí? A la iglesia conociendo a ese Cristo glorificado, conociendo al Cristo glorificado. Para eso es importante considerar un versículo que se encuentra allí en 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Porque en la carne tenemos muchos defectos, ¿verdad? En la carne, si usted me va a conocer en la carne, voy a encontrar infinidad de defectos. Pero si usted ve el hombre interior, el Cristo que se está formando en mí, eso es diferente, ¿sí? El hombre nuevo. Debemos de considerar que en todo nacido de Dios hay un hombre nuevo. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Imagínense el propio Jesús, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, Pablo le escribe a los Corintios, no se concentren tanto en los acontecimientos de la carne, en los eventos de la carne. Mucha iglesia está concentrada en los milagros con relación a la carne. Pero el Señor nos está diciendo: ¿quieres más revelación? ¿Quieres ver el libro de Apocalipsis? Empieza por este versículo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo, aún el propio Cristo conocimos según la carne, con todos sus milagros, con todas sus maravillas, con todo el verbo de Dios hecho carne, ahora Pablo nos dice: ya no lo conocemos así.
Ve más allá. Ahora te presento un Cristo glorificado. Y Apocalipsis nos presenta ese Cristo glorificado. Entonces este versículo es importante. 2 Corintios 5:16. El velo está cerrado, pero ahora se puede abrir. Ahora se abre el velo. ¿Para qué? Para la cortina. Es lo que quiere decir revelación. Abrir el velo. Dar a conocer algo que estaba oculto. Ese Cristo glorificado, cómo Él está, cómo Él tiene sus ojos, cómo Él ahora se revela, cómo Él ahora está con poder y gloria. Se abre la cortina para que usted sepa. La revelación, ¿qué es revelación? Revelación es descubrir o hacer conocer a través de inspiración. Y no estamos hablando de los brujos, que también tienen inspiración, ¿verdad? Pero no estamos hablando de la inspiración de las tinieblas, estamos hablando de la inspiración divina. Soplar dentro de algo es lo que quiere decir inspiración. El soplo del Espíritu Santo en nosotros, para que nos dé revelación, ¿verdad? La inspiración divina dice aliento de Dios, el Espíritu Divino soplando dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué va a soplar? Revelación. ¿Cosas que fallan? No. Dios es infalible, ¿verdad? Sin falta ni error. Es lo que quiere decir infalible. Nuestro omnisciente y Dios dice, sea el hombre mentiroso, sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Aunque muchos ahí se andan haciendo infalibles, ¿verdad? Que es infalible, que el Papa es infalible, es un hombre, ¿verdad? Que también peca, ¿verdad? Entonces nosotros no vamos a blasfemar contra la palabra de Dios, contra el Espíritu Santo. El hombre es falible, o sea, falla, se equivoca. Romanos 3:4, ¿verdad? Pero Dios sea veraz, Dios es veraz, Dios no falla, Dios es infalible. Con eso en mente, la revelación divina, descubrir o hacer conocer a través de su inspiración. ¿Qué es inspiración? A través del soplo del Espíritu Santo. Es un privilegio que el Espíritu Santo esté soplando sobre nuestras vidas para conocer al Cristo glorificado. Ya no según la carne, como leímos allí en 2 Corintios 5:16, sino que el Cristo glorificado. Y para eso recomendamos el libro de Apocalipsis, que echa mano de prácticamente de casi todos los libros de la Biblia, especialmente el libro de Daniel, Ezequiel, especialmente los profetas mayores. Vamos a ver ahí, se abre el velo, ahí vemos el nuevo amanecer, ahí vemos la revelación divina de Jesucristo, un nuevo amanecer, un mejor día, es lo que predicamos, un mejor día. A pesar de las pruebas, tribulaciones, nosotros creemos que hay un nuevo amanecer grandioso. Y ese nuevo amanecer se refiere a aquel día glorioso en el cual el Señor nos resucite. El que esté muerto aún, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nos levantaremos con un cuerpo glorificado semejante al de él, dice 1 Juan 2:3. Entonces ese es nuestro nuevo amanecer, un mejor día, un mejor acontecimiento. Y si tenemos un nuevo amanecer, la iglesia tiene un mejor y nuevo amanecer, es aquel día del arrebatamiento, aquel día que veamos, como dice Isaías, ¿verdad? Isaías ahí nos menciona que veremos a la tierra a lo lejos y veremos al Rey de su hermosura. Entonces tenemos que considerar eso, esto es muy importante, ¿verdad? Un nuevo amanecer, se abre el velo, ya no está oculto, se ha dado a conocer la gloria del Señor manifestada en Cristo. A veces andamos pidiendo que la gloria del Señor ya está publicado, está escrito en el libro de Revelación. Quiere conocer más la gloria del Señor, lea el libro de Revelación. Y ahí vemos que se abre el velo, se abre la cortina, nos da el Señor inspiración, soplo sobre nuestras vidas, ¿verdad? Para tener la revelación. Es importante que consideremos esto antes de empezar el bosquejo general del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Las cosas que han sido, las que son y las que van a ser después de esta, empezando ya a ver versículo por versículo. Entonces vamos a ver el primer versículo, el primer lente, ¿verdad? El primer lente nos habla de las señales del fin, cosas que están sucediendo actualmente, ¿verdad? Profecías cumplidas, y unas que están por cumplirse, ¿verdad? Y especialmente el primer capítulo se refiere al Cristo glorificado, a la iglesia, al rapto, al cielo, al trono celestial, los capítulos 1 al 4, ¿verdad? Capítulo 1, el Cristo glorificado, la introducción del libro, una invitación a llevar este mensaje, ¿verdad? El mensaje de las 7 iglesias, a todas las iglesias.
a ser siervos, a estar en el Espíritu, a dar testimonio de su palabra y dar testimonio de Jesús, ¿verdad? Es importante, hemos estado viendo algunas prédicas al respecto, ¿verdad? Entonces, el primer lente habla especialmente del Cristo glorificado, no más se refiere al primer capítulo de Apocalipsis, sino de todo cómo lo vio Juan, ¿verdad? Las cosas que has visto, desde allá de Isaías, de Daniel, ¿verdad? El mismo Apocalipsis, allá en el capítulo 19, cómo lo ve, ¿verdad? Con un caballo blanco, una espada de 2 filos que sale de su boca, viniendo en gloria con su ejército, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la primer lente, ¿verdad? Todo lo que Juan vio, escríbelas, todas las cosas que has visto, escríbelas en un libro. Y aquí tenemos este libro, el libro de Apocalipsis. La segunda parte se refiere más que nada al Cristo glorificado, ¿verdad? A la iglesia, dentro de la iglesia. La segunda parte se refiere más que nada, antes de eso es importante considerar que el Señor nos ha sacado de los rudimentos del mundo, ¿verdad? Y nos ha sacado ahora nos quiere sacar de los rudimentos del cristianismo. Y una de las maneras de salir, ¿verdad?, de los rudimentos del cristianismo es conociendo los poderes del siglo venidero. Y si hay un libro que le habla de los poderes del siglo venidero, es el libro de Apocalipsis. ¿Dónde viene eso? Gálatas 4:8, los rudimentos de este mundo. ¿Dónde vienen los rudimentos del cristianismo? Hebreos 6, del 1 al 4, ¿verdad? Del 1 al 3, del 1 al 2 especialmente. Y los poderes del siglo venidero, el capítulo 6 de Hebreo, versículos 3, 4 y 5, ¿verdad? Donde Dios quiere que saboreemos la buena palabra, el poder de Dios, pero que conozcamos los poderes del siglo venidero. Y si hay un libro que le habla de los poderes del siglo venidero, es el libro de Apocalipsis. Nos habla de cielos nuevos, solamente es un poder del siglo venidero. Tierra nueva, un poder del siglo venidero, ¿verdad? El lago de fuego, ¿verdad? Como la muerte segunda, tantos poderes del siglo venidero, ¿verdad? La resurrección, el cuerpo glorificado, ¿verdad? Poderes del siglo venidero que están al alcance ya de nosotros. Echar mano, dice Pablo a Timoteo, echar mano de los poderes del siglo venidero, de la vida eterna. Y esa es la razón de leer el libro de Apocalipsis, conocer más, ¿verdad? Cosas que ojo no ha visto, ni han llegado al corazón del hombre, ni hemos oído, son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Ve allí, 1 Corintios 2, ¿verdad? 9, 10, 11, y nos la reveló por el Espíritu Santo para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice allí 1 Corintios 2, 12. Vamos a ver la siguiente parte, ¿verdad? La siguiente parte corresponde ya a entrar, ¿verdad?, al primer capítulo. ¿Qué nos habla el primer capítulo? Este capítulo nos da prácticamente la introducción de todo el libro. Un prólogo, un saludo, el personaje central y los destinatarios, y proféticamente hablando nos habla de las cosas que han sido, ¿verdad? Las cosas que han sido vistas, las que son y las que van a ser después de estas. Entonces, Apocalipsis 1 es importante verlo como el primer capítulo de introducción, ¿verdad? Considerar, ¿verdad?, el remitente, ¿verdad? Él dice la revelación del personaje central de Jesucristo, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad?, que Dios le dio, ¿verdad?, para revelar a sus siervos, ¿verdad?, dice ahí para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Mire cómo dice, la revelación de Jesucristo. ¿De quién es? De Jesucristo. No es de la Guadalupana, no es de Buda, no es de ningún otro mediador, por muy buenos que hayan sido, por muy seres humanos sabios, reconocidos. No, se refiere a la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién se lo dio? A su ángel, al apóstol Juan, por medio de su ángel, a sus siervos, ¿verdad? Las cosas para manifestar, para declarar las cosas que deben de suceder pronto. Dice ahí, las declaró, dice, enviándolas por su ángel a su siervo Juan, ¿verdad? Entonces ahí está el primer versículo, nos habla de tantas cosas el primer versículo. Ahí tenemos un bosquejo, ¿verdad?, en el primer versículo, que nos da
nuestro Padre Celestial, ¿verdad? En su misericordia, darnos la revelación de su Hijo. Dios se revela a través de Cristo, ¿verdad? Dios, si hay alguien que revela a nuestro Dios celestial, nuestro Padre Celestial, es Jesucristo. Jesucristo es la imagen viva, ¿verdad?, del Dios invisible. En Él habita corporalmente toda la plenitud, toda la deidad de Dios. Colosenses 2:9. Hebreos 1:3, ¿verdad? También. Entonces, aquí vemos la revelación gloriosa del Padre que se está manifestando, se está dando a conocer por medio de ¿quién? De Jesucristo, pero en toda su gloria. Y dice que esta revelación de Jesucristo dada por el Padre fue dada por medio de su ángel al apóstol Juan para ser llevado a todas las iglesias, a 7 iglesias que representan todas las iglesias, con sus características, con sus virtudes, con sus defectos. ¿Y por qué? Porque ya hay, aparte de la revelación gloriosa de Jesucristo, también cosas que van a suceder ya pronto, ¿verdad? Pronto es eminente, de un momento a otro, y ya están sucediendo muchas de ellas. Entonces, la primera parte, el primer versículo, nos habla de un remitente, nos habla de un autor, de un personaje central, ¿verdad? Nos habla de a quién va dirigido la gran comisión, a quién es esta comisión, a sus siervos, para todo aquel que quiera servir al Señor. Entonces nos da un bosquejo general allí, ¿verdad? El primer versículo, Padre Jesucristo, apóstol Juan, a sus siervos o todas sus iglesias. La siguiente parte vamos a ver el versículo 2. Aquí pudiéramos hablar tanto, ¿qué es revelación? ¿Qué significa Jesucristo? ¿Verdad? El nombre es un nombre compuesto de 2 nombres. Cristo es el ungido, el enviado, el Mesías. Jesús, ¿qué significa Jesús? ¿Verdad? Jehová salva. Entonces, cada uno aquí es un ángel, ¿verdad? ¿Por qué por medio de un ángel? Es un espíritu mensajero, ministrador, ¿verdad? Para la iglesia. Apóstol, el siervo, ¿qué es un siervo? En este versículo 1 podemos hablar de tantas cosas, ¿verdad? Indague, escudriñe al respecto cada una de las palabras, cada una de las comas y sobre todo y las cosas, ¿qué cosas? ¿A qué cosas se refieren? ¿Verdad? Las cosas que van a suceder pronto. Entonces, ¿qué es pronto? Bueno, para Dios 1000 años es que como un día. Entonces tenemos que considerar el tiempo de Dios, ¿verdad? Ya van cerca de 2000 años y sigue siendo pronto, ¿verdad? Entonces, lea, escudriñe cada una de las palabras. El versículo 2, Apocalipsis 1:2 dice, el cual, hablando del apóstol Juan, ¿verdad? Su testimonio, ha dado testimonio de la palabra de Dios. Aquí vimos una prédica, testimonio que acredita al apóstol Juan. ¿Sí? La palabra de Dios. ¿Qué más? El testimonio de Jesucristo. Y el poder, ¿verdad? El poder de la vivencia. Jesucristo dijo en otra escritura, ustedes erráis porque ignoran la palabra de Dios y el poder de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Entonces, la vivencia. Tres cosas vemos aquí en este versículo. Que testimonio que acredita al apóstol Juan y a todo siervo de Dios para hablar de Apocalipsis, para hablar de revelación. El que ha dado testimonio de la palabra de Dios, el que ha dado testimonio de Jesucristo y el que da testimonio de todas las cosas que ha visto. No es cualquier persona, hay un testimonio. No es Buda, no es la Guadalupana, no es San Isidro, no es ningún otro personaje, es el apóstol que estuvo, que vivió, que anduvo con Jesús, y aparte da testimonio de la palabra de Dios, no de ningún otro libro, no del Corán, no de otro libro, sino que de la palabra de Dios, como dice la palabra de Dios, dijo Jesucristo, como está escrito en la palabra de Dios, de mí, dice Jesús. Escudriñar las palabras porque en ellas dan testimonio de Jesucristo. Entonces, aquí vemos a Juan dando testimonio de la palabra de Dios. Y no solamente la palabra de Dios, del poder de Dios en su vida, ¿sí? El testimonio de que Cristo vive en él. Y todo siervo debe hacer esto, ¿ah? Para hablar de Apocalipsis, para hablar de la revelación, la vivencia. No hablamos por hablar, es una vivencia de nuestra vida. Y es un privilegio que el Señor se revele, el Cristo glorificado se refiere a tu vida. Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee, el que oye, ¿sí? El que guarda las palabras escritas, las palabras de esta profecía, dice, escritas, dice, porque el tiempo está cerca. Mire cómo dice, una bienaventuranza. Hay 7 bienaventuranzas aquí mencionadas en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?
ahí en el 1.3, en el 14.13, en el 16.15, ¿verdad? En el 19.9, en el 20.6, en el 22.7, en el 22.14. Pero estamos hablando de esta primera bienaventuranza. Leer, escuchar y guardar, ¿sí? Porque el tiempo está cerca. Los últimos días son desde Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. Este es un mensaje que de espera inminente para todos. Cuando dice el tiempo, porque el tiempo está cerca. Para ellos estaba cerca y para nosotros está cerca, ¿verdad? Más cerca todavía. Entonces con eso vamos a ver ahí el Apocalipsis 1.4. ¿Qué dice Apocalipsis 1.4? Vamos a ver Apocalipsis 1.4. Le voy a dar un poquito ahí para adelante. Apocalipsis 1.4. Dice, yo Juan, dice, este mensaje a las 7 iglesias. 7 es toda plenitud, a todas las iglesias que están en Asia en aquel tiempo, ¿verdad? Estaban en Asia o ahí están en todas partes del mundo, ¿verdad? Y 7 es a todas las iglesias, plenitud, que son salvadas. Dice gracia y paz a vosotros, las iglesias que son salvadas por su gracia. Efesios 2.8 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe en Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Esos son los requisitos, ¿verdad? Este mensaje va dirigido a aquellos que por la gracia de Dios son salvos y que tienen la paz que viene por la justificación, ¿verdad? De creer en Jesús. La paz, que trae la reconciliación con Dios, del que es, del que era y el que ha de venir. 3 requisitos ahí. El que es, ¿cómo es Jesucristo? Ya no conocemos a Jesús según la carne. El que es el Todopoderoso, es el Cristo glorificado. El presente, el que sustenta todas las cosas. Dice Colosenses 1.17, por él subsisten, por él fueron criadas. Hebreos 1.3 también lo dice, que él sigue siendo ese Cristo que desde el principio creó todas las cosas, ¿verdad? El que era, el verbo de Dios que se hizo carne. Grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3.16. Juan 8.58 también, ¿verdad? Cristo creó todas las cosas. Lea allí Juan 1 del 1 al 3, al 3 y luego al 14, se refiere a Jesucristo, el verbo de Dios, la palabra que por medio de ella fueron creadas todas las cosas, pero especialmente Colosenses 1, 16 y 17, ¿verdad? Y el que ha de venir, dice ahí, el que ha de venir. Aquí este versículo tiene mucha información, dice, el que ha de venir. ¿Cómo es que va a venir? Porque fue, ¿verdad? El soberano, el juez. Es una promesa que él ha regresado. Voy pues a preparar morada. Fue el único que ha dicho. Y vendré y os tomaré a mí mismo. Juan 14, 2, 3, ¿verdad? 1, 2, 3, Juan 14. En Hechos 17, 31 también, ¿verdad? Él viene otra vez. Tito 2, 13. Esa es nuestra esperanza bienaventurada, ¿verdad? La manifestación gloriosa de Jesús. En 1 de Juan 3, 2, 3 también dice que en esa esperanza somos ¿qué? Purificados. En aguardar, ¿verdad? La parucía, o sea, el arrebatamiento. ¿Dónde se menciona la parucía o el arrebatamiento? 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. En Juan 14, 2 y 3. En Isaías 33, 17 dice, mis ojos verán la tierra a lo lejos y contemplarán la hermosura de mi rey. Así dice, hermano, es una profecía que se va a cumplir en su plenitud aquel día. El que ha de venir. ¿Y a qué viene? Viene por su iglesia. Y también viene a dar juicio a las naciones. Su teofanía o su manifestación. Literal, sí, porque muchos, no, eso es espiritual. No, aquí es literal y también espiritual. Apocalipsis 1.7 dice, Zacarías 14.4, Hechos 1.11, así como le ves visto ir, así vendrá. Efesios 1.10 también dice que se va a revelar, ¿verdad? Se va a revelar totalmente a las naciones. Apocalipsis 19 del 11 al 16 nos da cómo viene, ¿verdad? Y cómo venimos con él. 1 de Corintios 15, 23 al 28 también. Aquí vemos, hermano, dice que está, dice, el que ha de venir y de los 7 espíritus que están dentro de su trono. 7 es plenitud. Toda la plenitud delante del trono de Dios. El Espíritu Santo en toda su plenitud. 7 espíritus delante de su trono o su autoridad.
Ahí podemos ver Isaías 11, del 2 al 4, y Juan 14, 16 al 27, con relación a la plenitud del Espíritu Santo. Isaías 11, 2 nos habla dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu del temor a Jehová. Apocalipsis, Juan 14, 16 al 27 nos habla de la plenitud del Espíritu Santo, su función ministerial para estos tiempos y para después. Gloria a Dios. Apocalipsis, vamos a ver Apocalipsis 1.5. Apocalipsis 1.5. Antes de eso quiero mencionar, los 7 espíritus tienen relación con las 7 lámparas frente al trono, y también tienen relación con el tabernáculo frente al lugar santísimo, en el candelero de oro, ¿verdad? Hecho de una sola pieza. Ahí se encuentra en Éxodo 2.31 y Apocalipsis 4 y 5, ¿verdad? 4.5 y 5.6. Dice ahí Apocalipsis 1.5: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué es un testigo? Persona que atestigua una cosa por presenciar algo, ¿verdad? Por presenciar esa cosa o vivirla, o adquiriendo conocimiento del caso. También hay falsos testigos, ¿verdad? Entonces, pero aquí habla de ¿qué? Del testigo fiel. ¿Qué es fiel? Que cumple sus compromisos, que es exacto y o conforme a la verdad, que presenta las condiciones y circunstancias que exige el uso al que se ha destinado. Es un creyente, es miembro de una iglesia. ¿Cuántos fieles tienes? ¿Se ha escuchado esa expresión? Se refiere a miembros también, miembro de una congregación, ¿verdad? De un grupo, especialmente relacionado a la iglesia, ¿verdad? Y lo dice el primogénito, el primero en nacer, ¿verdad? El primero en herencia, que ejerce la autoridad suprema o independiente, es soberano, el más elevado, el excelente, el no superado. Por eso dice aquí el testigo fiel, el primogénito, mire esos atributos, ¿sí? El soberano. ¿Quién tiene esa soberanía? ¿Por qué está hablando de quién? ¿Del Padre? Está hablando del Hijo. Está hablando de Jesucristo, y es llamado aquí el soberano de los reyes de la tierra. Y luego habla de su testimonio, ¿verdad? El que nos amó, de tal manera amó Dios al mundo que dice, heme aquí, dice el Señor, yo voy, como está escrito en el libro de mí, y nos lavó, ¿verdad? Con su sangre, nos rescató. Habla de la redención. El versículo en primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a él porque ¿qué? Nos amó primero. Vamos a ver Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos, amén. 1:7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Él es el amén, ¿verdad? Y vamos allí al versículo que sigue, el versículo 7. Dice Apocalipsis 1:7. Vamos a ver Apocalipsis 1:7. Vamos a darle la vuelta allí. Y vemos un bosquejo ahí general, ¿verdad? Un bosquejo general. Nos hizo reyes y sacerdotes. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Tremendo enseñanza allí, hermano, aleluya. Dice un bosquejo ahí que tenemos, que es para gloria de Dios Padre, el testigo fiel y soberano que nos ha dado testimonio, nos ha amado, nos ha lavado de sus pecados, habla de su amor, habla de su redención, nos hizo reyes y sacerdotes, nos ha dejado una herencia, una responsabilidad. Primera de Pedro lo dice, ¿verdad? Primera de Pedro 2:9, ¿verdad? Pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa, para que anunciéis que las virtudes de aquel que nos trasladó desde las tinieblas a su luz admirable. Apocalipsis 1:7 también nos habla de la teofanía, de la manifestación de Jesús con su iglesia, la segunda venida
en su segunda fase. Y el juicio a las naciones. Viene con las nubes, con sus ejércitos celestiales, vestidos de gloria, y en Apocalipsis 19:14, ¿verdad? Todo ojo le verá. Evento universal, habrá lamento, algunos se van a estar lamentando porque viene el juicio, ¿verdad? Entonces Zacarías 12:10, compárelo ahí, Zacarías 12:10, cómo va a ser este juicio en las naciones, ¿verdad? Y con Apocalipsis, con Juan 19:37. Ok, gloria a Dios. Vamos a ver Apocalipsis 1:8, 1:9.